Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Valiente no es el que enfrenta la tentación, valiente es el que huye de ella. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie Lo que contamina al hombre y compartiremos el segundo tema de esta serie, la inmoralidad sexual. Tú nos creaste con un propósito. Hoy está con nosotros el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a este tema. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Bueno, esperamos ser de bendición como siempre para sus vidas y que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el Facebook Radio Primavera y cuando ingresa en el muro de Radio Primavera aparece en vivo o en audio. Usted le da un clic y escoge la opción y allí podrá disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, la inmoralidad sexual es un pecado que se remonta a tiempos inmemorables y la Biblia nos da luz acerca de esto. Claro que sí, Betty, mire, este pecado era practicado desde tiempos muy remotos y bueno, la Biblia nos habla acerca de ello. La Biblia habla de Sodoma y de Gomorra como dos ciudades que fueron destruidas a causa de sus pecados sexuales. Y en estas ciudades era lo normal, ¿no? Esta clase de prácticas y sobre todo el homosexualismo. Mire, Judas en su carta lo describe de la siguiente manera. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Pastor, ¿qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a este pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley al pueblo de Israel con un propósito, y el propósito era el de revelar su santidad y su justicia, y así se diferenciaría de las demás poblaciones en cuanto a la clase de prácticas pervertidas que ellas tenían, ¿no? Y que tenían que ver, lógicamente con la inmoralidad sexual. Mire, podemos leer algunos versículos que están en Levítico capítulo 18. 18:7 dice: no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ella, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Yo soy el Señor.
No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Bueno, ahí queda claro en el Antiguo Testamento el Señor que era lo inapropiado en cuanto a la inmoralidad sexual. Pastor, ¿y el Señor qué dice en el Nuevo Testamento frente a este pecado? Bueno, en el Nuevo Pacto, el Señor dice, Mateo 5:27 lo expresa así: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más bien te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Así que el Señor en este pasaje nos deja muy claro que el pecado del adulterio, que es parte de la inmoralidad sexual dentro de los tantos que hay, va mucho más allá de acostarse con una mujer que no sea la esposa. Con el solo hecho de codiciarla, entonces ya se cometió con ella adulterio. Con base al anterior, pastor, el pecado de la inmoralidad sexual, ¿a qué hace referencia? Entonces, el pecado de la inmoralidad sexual hace referencia a toda práctica sexual ilícita que atenta contra la santidad de Dios, como la pornografía, la masturbación, el adulterio, el incesto, la fornicación, las conversaciones obscenas, prácticas sexuales con animales, las violaciones, homosexualismo, lesbianismo, el cibersexo y muchas otras prácticas más. Pastor, trayendo el versículo de 1 Corintios 6:18 dice así: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Explíquenos por qué atenta contra el cuerpo el pecado de la inmoralidad sexual. Bueno, la razón es que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Además que la Escritura dice que Él es el templo donde, mi cuerpo es el templo donde el Señor ha decidido habitar. Así que si caemos en tales prácticas, estamos atentando contra el templo de Dios mismo, estamos atentando contra su santidad. Porque mire lo que expresa el mismo Pablo en esa carta de Corintios, versículo 6, verso 13, 1 Corintios. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, pastor, los cristianos debemos tener cuidado, colocarle mucha atención a esta clase de pecados. A todos los pecados, no solamente a estos, sino a toda la clase de pecados, pero como estamos enfocados en la inmoralidad sexual, entonces vamos a enfocarnos precisamente en ese pecado. Bueno, y no solo los cristianos, ¿no? Si usted que me escucha, que no es cristiano, que les gusta escuchar la emisora, para usted también es este mandamiento. Todo pecado de inmoralidad sexual atenta contra el Señor. Mire, Dios es dueño de todas las vidas, por lo tanto, todos debiéramos prestar atención a este pecado. Varias encuestas acerca de los pecados de la inmoralidad han arrojado cifras alarmantes y es preocupante ver cómo pastores, líderes y miembros activos de las congregaciones han sucumbido frente a este pecado. Y eso ya debe prender las alarmas, sobre todo en la iglesia del Señor, ¿no? Pastor, la iglesia de Corinto vio y vivió manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios, pero aún así Pablo tiene que reprenderlos, tiene que reconvenirlos en cuanto a este pecado. ¿Por qué? Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto por la permisividad que había en ella. Aunque en la iglesia de Corinto hubo una gran manifestación y poder especial del Espíritu Santo, también esta iglesia nos deja ver
cómo una iglesia puede caer en estos pecados y aún llegar a la insensibilidad, ¿sí? De que no parezca o lleguen a parecer como muy normales. Mire, ellos habían permitido alguna clase de prácticas dentro de sus miembros, ¿sí? Y sin que les llamaran la atención, y es ahí donde Pablo tiene que entrar a mediar en este aspecto y reconvenirlos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Pastor, ¿cómo combatir, cómo luchar contra este pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, sin lugar a dudas, entonces las respuestas las encontraremos en la misma escritura. Y el primer principio es este: arrepiéntase. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 21. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Entonces, el arrepentimiento es el que nos llevará a reconocer nuestros pecados y volvernos a Dios de corazón. Mire, y es triste, reconocer que parte de la iglesia ha caído en la inmoralidad sexual y todos los pecados que con ella lleva, y haciéndose tan normal dentro del mismo pueblo de Dios. Mire, ver cómo los cristianos se deleitan y hablan estas prácticas es señal de que el pecado ha tomado ventaja en sus vidas. Pastor, ¿por qué la gente es esclavizada por este pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, Pablo nos deja algo de claridad en cuanto a esta práctica. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21 al 24. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a sus malos deseos, de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron con sus cuerpos los unos con los otros. Entonces, la condición del hombre en la antigüedad y en la actualidad ha sido de rebeldía. No han querido reconocer a Dios, no lo ven como el Señor y prefieren seguir en sus malos caminos, en sus malos deseos, a lo cual Dios los deja, ¿sí? Se aparta de él y lo entrega a esos malos deseos y esas prácticas completamente perversas y pecaminosas. Pastor William, ¿podemos decir que pues entonces en el sector de la iglesia o hay un sector al que podemos denominar con el término de la iglesia de Corintia? Sí, pudiéramos denominarlo así, una iglesia corintia, ¿no? Este término es el que se usa para definir a una parte de la iglesia que está contaminada con este pecado. Mire, escuchaba yo como unos pastores tuvieron que pedirle a un joven que no siguiera tocando en la alabanza, alguien en el altar, ¿cierto? Porque este joven mantenía relaciones sexuales con su novia, pero el muchacho no le gustó y más bien les tildó de legalistas cuando los pastores le llamaron la atención y lo bajaron del púlpito, del altar. He escuchado cómo la iglesia en Norteamérica y en Europa ha caído en terrenos sumamente peligrosos, al punto de llevar a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo, iglesias supuestamente cristianas, ¿no? Mire, esta es la condición de muchas iglesias actualmente, marcadas por el desenfreno y amante más de los placeres que de Dios. Es una iglesia sensual, que le gusta darle rienda suelta a sus sentidos y satisfacer ese apetito de deseo de su cuerpo. Pastor, en el texto leído vemos que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corintio, o sea, tenía temor de volver a visitarlos y no ver que se hayan arrepentido de su pecado, el pecado de la inmoralidad sexual. Con lo que usted acaba también de decirnos, pastor, ¿debemos entonces nosotros como iglesia preocuparnos de la misma manera? Pero claro que sí, mi querida Betty, porque si no hay un genuino y verdadero arrepentimiento, mire, esa parte de la iglesia verá el fuego del infierno, ¿sí? Y bueno, y no lo placentero de lo que es el cielo, ¿sí? Así que
La preocupación debe estar en nosotros porque, mire, los corintios habían sido permeados por esta clase de prácticas del pueblo, y lo que más le dolía al apóstol era que en ellos no había arrepentimiento por dicho pecado. Los hombres y las mujeres que hoy en día siguen a Cristo y que de alguna forma son esclavos de estos pecados tienen que arrepentirse, pedirle perdón al Señor y bueno, no volver a practicarlos, porque la Biblia dice que el Señor nos llamó a vivir una vida de santidad. Entonces aquí podemos notar y deducir que no hay más camino que el arrepentimiento. Así es, el arrepentimiento es el único camino a seguir para aquellos que consideramos hijos de Dios, sí, y solo así podrá Jesús ayudarnos. Si no hay arrepentimiento, pues el Señor no podrá hacer nada. Y recordemos que el mensaje del Señor Jesucristo siempre fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pastor, ¿cuáles serán las consecuencias o cuáles pueden ser esas consecuencias que llegarán a la persona que practica este pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, matrimonios y familias enteras desintegradas a causa del adulterio, embarazos no deseados por parte de los jóvenes en su fornicación, enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, ¿sí? Abortos, muerte a causa de celos por el engaño de las parejas y en última, bueno, la condenación por parte de Dios, al igual que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Pastor William, después de un verdadero arrepentimiento, ¿qué podemos hacer frente a este pecado? ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, entonces el cristiano tiene que seguir una vida de obediencia y santidad total, ¿no? Total a Dios. De manera entonces que aquí podemos ya sacar el segundo principio para luchar contra la inmoralidad y es: santifíquese. Mire lo que escribe Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Las palabras aquí del apóstol Pablo, bueno, son muy claras para el cristiano. Ser santificado porque esa es la voluntad de nuestro Dios. La santidad o nuestra santidad de Dios tiene que ser supremamente imperante en nuestra vida porque Dios es santo. Y lo que dice la Biblia es que nadie que habite en el pecado podrá estar en la presencia del Señor. Y eso es delicado, pastor. Quiere decir que la práctica del pecado tiene una grave consecuencia, aparte de las que usted decía anteriormente, de divorcio, es que la presencia de Dios, sí, claro, no estamos en la presencia de Dios. Somos completamente alejados de la presencia de Dios. Y mire, el libro de Hebreo nos sigue dando más claridad en cuanto a la santidad y el resultado de no buscar y no practicarla, ¿no? La santidad. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que el escritor nos dice que debemos buscar la santidad y no esperar que ella pues nos llegue, ¿no? Yo esperar que no. Como algo mágico. Sí, como algo, no, soy yo el que debo ir en pos de esa santidad. Mire, es la santidad obtenida por medio del sacrificio de Cristo la que nos permitirá ver a Dios. Pues en Él no habita el pecado, bueno, y tampoco habitará con nadie en esa condición, ¿no? Pastor, pero no podemos negar y pues tenemos que reconocer que no es fácil buscar la santidad. Bueno, usted también tiene razón en eso, pero eso no es excusa para no hacerlo, ¿no? Por el contrario, busquémosla con mayor ahínco, ya que la venida del Señor, bueno, está cerca. Y en ese sentido, buscar la santidad de Dios demanda esfuerzo, porque hay una guerra espiritual, ¿sí?, en la cual nos encontramos batallando y no es fácil de librarla, pero por el Espíritu de Dios que habita en nosotros podemos vencer dicha tentación. Pastor, ¿y cómo mantenemos esa santidad y no practicar en este caso el pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, Pablo en su carta a los Tesalonicenses nos da una clave para hacerlo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 y 5 dice: ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la clave que Pablo nos da en este texto a la iglesia? Bueno, la clave que da el apóstol Pablo es aprender a controlar el cuerpo.
La carne siempre, bueno, está pidiendo que se le alimente con lo que a ella le gusta y en este caso, bueno, con las prácticas de pecados inmorales. Si nosotros la satisfacemos, pues seremos controlados por ella. Entonces, aprender a controlar el cuerpo es decirle no al pecado. Es más bien alimentarlo con todo aquello que viene del Espíritu de Dios, como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, todas aquellas prácticas que generan santidad, ¿no? Pastor, ¿por qué muchos los ha derrotado este pecado de la inmoralidad sexual? Bueno, porque no han aprendido a controlar su cuerpo, ¿cierto? Y por el contrario es el cuerpo quien los domina. Sus malos deseos los han controlado, así como los tiene controlado todo el pecado. Y como tiene controlado el pecado a los muchos que no conocen a Dios. Entonces yo le digo en esta mañana, arrepiéntase y ore a Dios para que lo fortalezca por medio de su Espíritu Santo y dígale que le dé el dominio propio para mantenerse firme. Dos principios, pastor, ha compartido para apartarnos de la inmoralidad sexual. Es el primero, arrepiéntase; el segundo, santifíquese. ¿Y cuál sería el tercer principio para luchar contra este pecado? Bueno, el tercer principio es huya. Primera de Corintios 6:18 dice, el mismo Pablo escribiendo, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, como es un pecado tan atractivo para todos los hombres y bueno, también las mujeres en cualquier edad, ¿sí? Satanás intentará a como dé lugar, bueno, hacernos caer y utilizará cualquier clase de tentación para que no la soportemos, ¿cierto? Y que cedamos frente a ella. ¿Está todo cristiano capacitado para hacerle frente a este pecado? El que es cristiano nacido de nuevo, sí. ¿Sí? Todo cristiano que ha nacido de nuevo está en la capacidad de decirle no al pecado de la inmoralidad sexual, porque el Espíritu Santo habita en él. Mientras el Espíritu Santo no esté habitando en una persona, bueno, será imposible que ésta le diga no a los pecados de esta clase. Es por eso que los cristianos tenemos esa capacidad dada por Dios, gracias al Espíritu Santo que reposa en nosotros. Eso está claro ahí, pastor, pero ¿por qué las personas no son capaces de huir cuando están frente a esta clase de tentaciones? Bueno, por la dureza de corazones que aman su pecado, ¿no? Se deleitan en él. Y esa dureza es la que les ha llevado a ser tan insensibles frente a tal bajeza de pecados. Ver hombres casados con hijos y ser esclavos de la pornografía, del adulterio. Bueno, eso es una muestra clara de la maldad que está en sus corazones, la dureza de su corazón. Y esta maldad está aumentando aún más. Y el hombre, bueno, entonces se entrega cada día más a esas bajas pasiones y endurece más su corazón. Y bueno, entonces no puede haber en él ni arrepentimiento ni santidad. Miraba en cierta ocasión como un hombre que es casado, tiene 2 hijos, ¿cierto? Él era un conductor de bus y veía yo como con otros amigos ahí en una estación de buses se deleitaban viendo un video pornográfico. Bueno, yo no lo estaba mirando, pero de lejos les analicé y sabía que lo estaban haciendo por lo que ellos decían y comentaban y decía, qué triste este hombre. ¿Qué le puede transmitir a su esposa? ¿Qué le puede transmitir a sus hijos? Duros de corazón. Pastor, o sea, que si no huimos de este pecado nos convertimos en esclavos. Claro que sí. Mire, el Señor afirma que el que practica el pecado se convierte en esclavo de su mismo pecado. De manera que la única forma de ser libres es rindiendo esta área sexual o nuestra área sexual al señorío de Cristo. Debemos dejar que Él gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestra intimidad sexual. Huir de la inmoralidad es no darle cabida en nuestra vida a esta clase de pecados, tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, así que no caiga en esa clase de pecados, sino que huya de ellos. Pastor, ¿sería bueno algunos ejemplos prácticos de cómo huir del pecado? Bueno, cuando usted esté frente al televisor, entonces, si usted ve que está ya subido de tono las escenas, apague ese aparato y no siga viendo más. Cuando usted en su WhatsApp le empiezan a mandar esa clase de videos, elimine a esa persona, no le conviene, esa clase de contactos no le conviene. Si usted está con alguien que le está endulzando el oído y que usted ve que le está diciendo cosas que no son convenientes, huya de esa persona, no merece ser su amigo, no debe estar con su amigo. Y usted que le gusta ser demasiado dulce con los hombres o con las mujeres y coquetear, por favor no lo haga.
¿sí? Huya de deje esa clase de prácticas, porque todo eso lo llevará a caer en la inmoralidad sexual. Pastor, ¿cómo podemos concluir este programa? Bueno, concluimos entonces con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 13, verso 13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Así que la luz de Cristo en su vida, así es como debemos vivir. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Mi corazón restauró. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y todas las series emitidas en este espacio, y puede también hacerlo en cualquier horario y compartirlo a otros. Si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, puede llamarlo al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Restauró.